días, compañeros magistrados, compañera magistrada, señor secretario general. Hoy, 6 de marzo de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 10 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes además, magistrada, con su presencia, integran un quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicita a usted mismo dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, señores magistrados. Solicito a este Pleno el estudio conjunto de los tocas correspondientes a los recursos de reclamación bajo los números 492 y 575, ambos de 2017, dado que se trata de agravios idénticos, es la misma autoridad recurrente, y respecto a un acto combatido similar, magistrada presidenta. Los tocas 492 y 575, ambos del 2017, dándose en su oportunidad su votación de manera individual, sírvanse manifestarlo. La propuesta del magistrado Gerardo Arroyo ha sido aprobada. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde entonces a esta ponencia abordar lo relativo a los recursos de reclamación bajo los números 492 y 575, ambos del 2017, respecto los mismos a un juicio en línea promovidos en su oportunidad por un ciudadano. Dichos recursos de reclamación interpuestos por la autoridad demandada en contra de sendas sentencias dictadas el 2 y el 30 de octubre de 2017 por el otrora magistrado de la segunda sala en los procesos administrativos número 2561/16 y 845/17 respectivamente, mediante los cuales se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Al efecto, me permito compartir los antecedentes medulares de ambos asuntos que nos conciernen. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa sendos juicios en línea en contra de 2 boletas de infracción, respectivamente, las cuales fueron levantadas por el supervisor nivel 2 de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. El entonces magistrado de la segunda sala de este tribunal declaró la nulidad total de ambas boletas de infracción. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en la devolución de la cantidad que pagó como multa, así como el pago de los intereses solicitados por el mismo desde la fecha en que realizó la erogación y hasta la devolución
con su respectiva actualización. Ante este panorama, la autorizada y la autoridad demandada presentó recurso de reclamación, los sendos recursos de reclamación, bajo los agravios que me permito someter a su consideración, a su estudio. Al efecto, esta ponencia considera inoperante el primero de los agravios esgrimidos y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre, en esencia, que el supervisor de movilidad en la boleta de infracción, contrario a lo que manifestó el acuo, sí señaló las circunstancias de hecho que describieran la conducta atribuida al infractor y que la misma encuadrara perfectamente en la hipótesis normativa aplicable, así como la manera concreta como el supervisor se percató de la comisión de la conducta infractora. De la lectura del agravio, esta ponencia considera que el impugnante incurre en una petición de principio que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar, pues a fin de cuestionar lo resuelto por el magistrado respecto de los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellos. De lo que se sigue que en esa hipótesis la inconforme técnicamente no controvirtió la ratio dicendi de los respectivos fallos, sino que a lo sumo refuerza el razonamiento que planteó inicialmente. En el caso concreto, el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones establecidas por el entonces magistrado de la segunda sala. Con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Lo anterior es así, pues la argumentación de la recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma, reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Desde luego, el recurrente tenía obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sirve de sustento para lo anterior la tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la Novena Época, bajo el siguiente rubro: agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Como se ve, el recurrente en su expresión de agravios solamente abundó en la mención de las disposiciones tendentes a fundar su acto, incluso las mismas tesis y jurisprudencias, pero no ataca de manera concreta la ilegalidad de la sentencia que recurre, de ahí la inoperancia de sus alegatos. No se debe pasar inadvertido que las autoridades en el acto de molestia se encuentran constreñidas a fundar y motivar su acto de autoridad. Ahora bien, en el agravio segundo, la recurrente expone que no se le debió haber ordenado el pago de intereses, respecto a lo cual esta ponencia considera que dicho agravio es infundado, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en lo medular establecen que si el pago del individuo se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiese quedado insubsistente. Al efecto, el ordinal 53, igualmente en lo medular, refiere que el contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezca y obtenga
resolución firme que le sea favorable, total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señala la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. Así entonces, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener tal devolución en términos del ordinal 52 en comento. Empero, el cómputo de los intereses se empezará a partir de que realizó el pago en términos del diverso ordinal 53 antes referido, dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. No se omite señalar que el ordinal 53 contiene dos supuestos diversos. Por una parte, en su primer párrafo, alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo se refiere a la devolución por haberse obtenido una resolución firme, siendo que en la especie nos encontramos en este último supuesto. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el multicitado artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Cabe destacar que en el agravio en estudio, la recurrente acude a preceptos del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los cuales no son aplicables al caso que nos ocupa, pues tal ordenamiento es de ámbito exclusivamente estatal y no municipal. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que la sala no haya tomado en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas por esta primera sala y segunda sala de este tribunal, en las que se negó el pago de intereses. Resulta inoperante el argumento citado, pues no está dirigido a controvertir frontalmente los fundamentos y motivos con base en los cuales la sala concluyó que el caso específico sí era procedente el pago de intereses. En efecto, en el concepto de agravio en cuestión, la autoridad inconforme solo señala que la sala no consideró lo resuelto en otras causas litigiosas seguidas en este mismo tribunal, es decir, no expresa razonamiento tendente a desvirtuar las consideraciones que llevaron a la sala a determinar la procedencia del pago de intereses. De ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por las anteriores consideraciones y a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar las sentencias emitidas con fundamento en los artículos 308, fracción segunda, 309 y 311 del Código de la materia. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se somete a su consideración la resolución del TOCA 492/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. En segundo lugar, está a su consideración el proyecto del TOCA 575/17. De estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión y en virtud de la exposición en conjunto de las ponencias listadas como tercer y cuarto puntos, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el número 577/17, interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada el 31 de octubre de 2017 por el magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo número 1343/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Al respecto, me permito hacer alusión a algunos antecedentes medulares del asunto que nos ocupa. Por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante juicio en línea,
un ciudadano presentó demanda en contra de la boleta de infracción levantada por el supervisor nivel 2 de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 31 de octubre de 2017 declaró la nulidad total de la boleta de infracción con número de folio 0717. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que le devolviera la cantidad que pagó como multa, así como el pago de los intereses solicitados por el actor desde la fecha en que realizó la erogación y hasta la devolución con su respectiva actualización. Ante este panorama, la autorizada de las autoridades demandadas presentó recurso bajo el agravio que me permito en lo medular compartir. En su agravio único, el recurrente refiere que le causa agravio y es violatorio al principio de congruencia y exhaustividad lo resuelto por el magistrado, que solo se concretó a condenar la devolución al pago de lo indebido con sus intereses, tal y como se encuentra plasmado en el considerando cuarto de la citada resolución. Razonamiento que, a su juicio, condena el pago de intereses no es congruente, toda vez que los intereses se generan a partir que existe mora o la falta de actuación legal de la autoridad para realizar la devolución del pago. Es decir, arguye el recurrente, si mediante resolución que haya quedado firme existe la condena a la autoridad de la devolución del pago a la que tenga derecho la parte actora y no efectuó dicha devolución dentro del plazo indicado, es a partir de ese momento que se empiezan a generar los intereses. Por tanto, no es procedente el pago de intereses como lo condena el magistrado instructor. Al efecto, esta ponencia considera infundado el agravio esgrimido por el recurrente bajo los siguientes razonamientos. El artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato distingue dos supuestos en los que procede el pago de intereses con motivo de la devolución de pagos indebidos, a saber, primero, cuando previa solicitud de devolución, esta no se realiza dentro del plazo de 2 meses, en cuyo caso serán calculados sobre la cantidad que deba reintegrarse desde que venció ese plazo hasta que se restituya el numerario. Y segundo, cuando existiendo pago de un crédito fiscal, el contribuyente interponga medio de defensa y obtenga resolución firme, favorable, total o parcialmente, supuesto en el cual los intereses serán calculados a partir de que se efectuó el pago indebido. En este segundo supuesto es el que tuvo lugar en el proceso de origen. Luego entonces, y a contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a percibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado. Se actualiza entonces lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Cabe destacar que en su agravio en estudio, la recurrente acude a preceptos del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los cuales no son aplicables al caso que nos ocupa, pues tal ordenamiento tributario es de ámbito exclusivamente estatal. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que la sala no haya tomado en consideración lo resuelto en sentencias dictadas por esta primera sala y segunda sala de este tribunal, en las que en su oportunidad se negó el pago de intereses. A juicio de esta ponencia, igualmente resulta inoperante el argumento citado, pues no está dirigido a controvertir frontalmente los fundamentos y motivos con base en los cuales la sala concluyó que el caso específico sí era procedente el pago de intereses. En efecto, en el concepto de agravio en cuestión, la autoridad inconforme solo señala que la sala no consideró lo resuelto en otras causas litigiosas seguidas en este mismo tribunal, es decir, no expresa razonamiento tendiente a desvirtuar las consideraciones que llevaron a la sala resolutora a determinar la procedencia del pago de intereses. De ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por lo tanto, y en fundamento con las consideraciones antes expuestas, a juicio de esta ponencia, resulta procedente confirmar la sentencia emitida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 308, 309 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración
la resolución del TOCA 577, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Señor secretario, buenos días. Iniciemos ahora con el TOCA 490, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 31 de agosto de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 1953, diagonal 2016, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la resolución y se reconoció el derecho de la actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 20 de junio de 2016, a través de la cual se decretó su responsabilidad administrativa y se le impuso la sanción de multa por 8,505 pesos. Perdón. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad, porque desde el inicio del disciplinario no se consideró grave la conducta desplegada por la justiciable en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente a la fecha en que se ejecutó la conducta que se reprochaba. Esto implicó que la autoridad se sujetó al plazo de prescripción previsto en la fracción 1 del artículo 27 de la Ley de Referencia, que es de 1 año, conforme a lo cual la facultad para fincar la responsabilidad administrativa se encontraba prescrita al momento en que se inició el procedimiento administrativo disciplinario. Ello de conformidad al derecho humano a la debida fundamentación y motivación previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de la Materia exigía a la autoridad dar a conocer al sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa las disposiciones legales que estimaba violadas. Además, en la resolución controvertida no se desarrolló cómo la omisión imputada a la actora se tradujo en un daño o perjuicio al municipio de Irapuato, Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el tercer párrafo de la fracción segunda del acuerdo de inicio se estableció que la conducta reprochada podría ser considerada grave, de acreditarse en el desarrollo del procedimiento un daño al patrimonio del Estado, y si bien esto establecía la condición de gravedad como una posibilidad, lo cierto es que, atendiendo la dinámica del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, es hasta el momento de emitir resolución, específicamente a la individualización de la sanción, que el artículo 20 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato y sus municipios exigía que para aplicar la sanción respectiva se atendía a la gravedad de la falta, pues de modo contrario la autoridad se estaría anticipando al juzgar sobre el fondo de la causa. A juicio de ese tribunal en pleno es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la facultad para fincar responsabilidad administrativa de la autoridad se encontraba prescrita al momento en que se inició el procedimiento administrativo disciplinario. Ello de conformidad al derecho humano a la debida fundamentación y motivación, ya que la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios exigía a la autoridad dar a conocer a la sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa las disposiciones legales que estimaba violadas. Además, en la resolución controvertida no se desarrolló cómo la omisión imputada a la actora se tradujo en un daño o perjuicio al municipio de Irapuato, Guanajuato.
En este contexto tenemos que en el agravio expresado por la parte recurrente no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida. Para profundizar en lo anterior, es de señalarse que el recurso de reclamación en esencia es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la parte recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, ya sea acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio argumento alguno capaz de desvirtuar los razonamientos de la sentencia recurrida, de que conforme a la garantía de legalidad se debía de dar a conocer los preceptos violados y de que se omitió desarrollar cómo la conducta reprochada se tradujo en un daño o perjuicio, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a manifestar que es hasta emitir resolución que se atendería o se atenderá a la gravedad de la falta, sin desvirtuar que conforme a la garantía de legalidad se debía de dar a conocer los preceptos violados, o que sí se acreditó que la conducta reprochada se tradujo en un daño o perjuicio. En este sentido, es evidente que con esa manifestación la parte recurrente no combatió frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida y en la que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad de la resolución reclamada, consistente en que conforme a la garantía de legalidad se debía de dar a conocer los preceptos violados y de que se omitió desarrollar cómo la conducta reprochada se tradujo en un daño o perjuicio, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza. Dicho de modo diverso, si del contraste entre los razonamientos plasmados en la sentencia recurrida con el agravio expuesto en el recurso de reclamación, se advierte que en este último la parte recurrente no combatió de modo alguno las consideraciones de la sentencia que se revisa. Entonces, el mismo resulta inoperante, pues con su manifestación, la parte recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la sala responsable. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 490/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del 7º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, con su permiso. Toca 520/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la resolución de 18 de septiembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 2046/16, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se sobreseyó el proceso administrativo ante la falta de interés jurídico de la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acuerdo del Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, tomado en la sesión ordinaria 29ª, mediante el cual se determina instruir al Departamento Jurídico de dicha municipalidad a efecto de que inicie el procedimiento de reversión del inmueble. La notificación practicada el 1 de septiembre de 2016 por el director del Departamento Jurídico de Presidencia Municipal de Yuriria, Guanajuato, y en contra de la inspección. Y último, el acta levantada por el juez administrativo municipal de Yuriria, Guanajuato, el día 6 de septiembre de 2016. En la resolución que ahora se revisa, se decretó el sobreseimiento
porque el acuerdo mediante el cual se da inicio al procedimiento de reversión del inmueble, así como el acta de inspección realizada el 7 de octubre de 2016, no le irrogan agravio alguno al impetrante al ser actos procedimentales. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, identificado como primero, el cual consiste en que la resolución recurrida es ilegal, ya que es inminente la afectación a la esfera jurídica de la parte actora, ya que los actos impugnados tienen como propósito único colmar los requisitos para obtener la reversión del inmueble que le fue donado. A juicio de ese tribunal en pleno, es infundado el agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 207 y 208 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, invocados en el acuerdo impugnado, en el proceso de origen, consignan que los bienes del municipio donados revertirán a su patrimonio cuando se utilicen para un fin distinto al autorizado, la persona jurídica colectiva se disuelva o liquide o no se inicie la obra en el término especificado, que la reversión se sujetará a un procedimiento y en caso de que se determine ejercer la reversión, dicha resolución deberá publicarse en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Dentro de este marco legal, tenemos que del inicio del procedimiento de reversión no es inminente el ejercicio de la acción de reversión, toda vez que esta es solo una determinación a la que puede llegar el ayuntamiento. Por otra parte, dicha autoridad también puede determinar el no ejercicio de la acción de reversión. Esto implica que es infundada la aseveración de la parte actora de que los actos impugnados tienen como propósito único colmar los requisitos para obtener la reversión, ya que el ayuntamiento legalmente puede determinar el no ejercicio de la acción de reversión. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la resolución que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 520/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias y para el desahogo del octavo punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 563/17, interpuesto por el promovente del proceso administrativo 1526/2017, en contra del acuerdo de 6 de octubre de 2017, pronunciado por el magistrado de la Cuarta Sala, en el que se tuvo por no presentada la demanda. Con el propósito de contextualizar el problema jurídico planteado en el recurso, es necesario referir lo siguiente. El proceso administrativo de origen fue promovido en contra de la resolución dictada dentro de un procedimiento disciplinario instaurado en contra de la hora recurrente. Por acuerdo dictado el 14 de marzo de 2017, la Cuarta Sala requirió al promovente para que completara su escrito de demanda y exhibiera los documentos en los que constara la resolución impugnada, la constancia de notificación, así como las pruebas documentales ofrecidas, y lo apercibió contener por no presentada la demanda si no cumplía en tiempo y forma con lo requerido. Mediante ocurso presentado el 27 de septiembre del citado año, el promovente pretendió dar cumplimiento al requerimiento formulado. En proveído de 6 de octubre de 2017, la Sala tuvo por no presentada la demanda debido a que el promovente no adjuntó el documento donde constara la resolución impugnada, y en contra de esa determinación se interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Por un lado, el ahora recurrente expone que la decisión recurrida transgrede su derecho de acceso a la justicia, pues lo cierto es que sí presentó una promoción con la que solventó lo requerido por la Sala, pero por error no adjuntó el documento donde consta la resolución impugnada ni las pruebas documentales ofrecidas. Ante tal circunstancia, alega que la Sala debió requerirlo de nueva cuenta, pues presentó la promoción antes de que feneciera el término de 5 días para cumplir el requerimiento. También aduce el recurrente que la Sala debió requerir a la parte demandada
copia certificada del expediente del procedimiento disciplinario, tal como lo solicitó en el escrito mediante el cual cumplimentó el requerimiento que le formuló, a pesar de que no exhibió la solicitud que realizó a través del sistema Infomex. Al no haberlo hecho, transgredió su derecho de acceso a la justicia. Los planteamientos referidos son infundados. De acuerdo con los artículos 266, fracción segunda, y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, un requisito formal que condiciona la procedencia de la instancia planteada al promover un proceso administrativo es la necesidad de acompañar a la demanda el documento en que conste el acto impugnado, lo que constituye una regulación del legislador ordinario en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 17 de la Constitución Federal para fijar los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia. De acuerdo con la tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, y cito de manera textual, derechos humanos, la garantía judicial prevista en el artículo 8º, numeral 1 de la Convención Americana relativa, es concordante con las de audiencia y acceso a la justicia contenidas en los artículos 14 y 17 constitucionales. Fin de la cita. El derecho a una tutela judicial efectiva está relacionado con los diversos de defensa, igualdad y agilidad en impartición de justicia, ya que la posibilidad de que el gobernado pueda acudir ante un órgano jurisdiccional a fin de someter a su arbitrio una determinada controversia es el mecanismo a través del cual el Estado hace efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por propia mano. Particularmente, la tesis en comento destaca que el aspecto relativo a que la impartición de justicia sea expedita significa que el acceso a esta no puede supeditarse a formalidades, condiciones o requisitos que constituyan en realidad obstáculos, sino que debe procurarse al gobernado un real y efectivo acceso, a fin de dotar de plena vigencia y eficacia dentro de nuestro sistema jurídico al postulado fundamental de tutela judicial. En este contexto, la circunstancia de que se tenga por no presentada la demanda del proceso administrativo como consecuencia de que el actor no acompaña a su demanda el documento en que conste el acto impugnado previo requerimiento, no constituye una consecuencia desproporcionada que rompa con el equilibrio procesal de las partes o transgrede en forma alguna lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, ya que dicho requisito encuentra sustento en los principios que, conforme con el artículo 17 de la misma Carta Magna, rigen la administración de justicia y tienden a velar por la prontitud en la impartición de ésta. Luego, atendiendo a la naturaleza del proceso administrativo, cuya finalidad es establecer un medio jurisdiccional que permita resolver las controversias surgidas entre la administración pública y los gobernados en relación con la validez de los actos emitidos por aquella, la circunstancia que se exija al gobernado acompañar a su demanda el referido documento permite agilizar el procedimiento respectivo, provocando que desde el momento en que se inicie el proceso, el tribunal tenga certeza sobre la existencia del acto cuya validez será materia de la litis, e incluso sobre la oportunidad de la demanda, lo que brinda elementos que facilitan una mayor prontitud en la resolución del caso planteado. Sobre tales premisas se concluye que como el promovente no exhibió el documento donde constara la resolución impugnada, es válido que la sala haya tenido por no presentada la demanda. En este contexto, no existe causa que justifique la emisión de un segundo requerimiento, como alega el promovente, pues desde la primera vez que la sala le comunicó que no había anexado el documento donde constara la resolución impugnada y le requirió para que lo anexara, estuvo en oportunidad para completar correctamente su libelo inicial. Además, la obligación de exhibir junto con la demanda el documento en el que conste el acto o resolución impugnada únicamente es exigible cuando el actor los tiene a su disposición, como sucedió en el caso, ya que en el escrito mediante el cual el promovente pretendió cumplir con el requerimiento, manifestó bajo protesta de decir verdad que sí cuenta con el original de la resolución impugnada, lo que mayormente lo obligaba a adjuntar el instrumento correspondiente. Asimismo, el artículo 82 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
establece que cuando los documentos no obren en poder del oferente, el juzgado podrá requerir a su costa copia certificada de los mismos, y acota que si los documentos están a disposición del oferente, esto es, cuando legalmente pueda tener copia autorizada de los originales o de las constancias, entonces deberá acompañar a su escrito inicial copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos 5 días antes de la presentación de la demanda. Habida cuenta lo anterior, es inconcuso que las constancias del procedimiento disciplinario son documentos que están a disposición del recurrente, pues obran dentro del expediente instruido en su contra. Así que, de conformidad con el citado artículo 82, el promovente debió acompañar a su escrito inicial copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos 5 días antes de la presentación de la demanda. Luego, como la sala requirió al actor para que completara su demanda antes de tenerla por no presentada, entonces la decisión recurrida no limita su derecho de acceso a la justicia. En otro orden de ideas, el recurrente sostiene que la existencia del acto puede acreditarse durante el proceso, así que no es una causa manifiesta e indudable de improcedencia. También alega que la sala debió desestimar la causa de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque no debe prevalecer el sobreseimiento ante la manifiesta ilegalidad del acto, y señala que no se analizaron los conceptos de impugnación que esgrimió en la demanda. Resultan inoperantes los citados motivos de disenso porque están construidos a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la sala desechó la demanda por falta de acreditación del interés jurídico. En efecto, a diferencia de lo expuesto por el recurrente, del análisis integral al acuerdo recurrido se desprende que la sala tuvo por no presentada la demanda en razón de que aquel no exhibió el documento en el que constara el acto impugnado. Y aunque la sala señaló textualmente que es un requisito indispensable que quien promueve presente el documento donde conste el acto o resolución impugnado, con el cual considerara que se le causa una lesión o agravio y tener así por acreditado su interés jurídico, ello de ningún modo significa que haya desechado la demanda por no acreditar el interés jurídico, pues lo relevante aquí es que el sentido medular de la decisión final de la sala consistió en tener por no presentada la demanda ante la falta de un requisito formal. En tales condiciones es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por el inconforme, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 563/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal, refiriéndome en un primer momento al TOCA 511 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 5 de octubre del 2017, emitida por el entonces magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 2175 del 2016, en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción con el número de folio 21.665. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el entonces magistrado de la segunda sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida motivación que todo acto administrativo debe contener, incumpliendo con el elemento de validez previsto por el 137, fracción sexta de nuestro código. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios.
De esta manera tenemos que el agravio marcado como primero a consideración de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, porque en efecto, como bien lo precisó la Sala Acuo, el inspector de movilidad demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a considerar que la parte promovente había cometido alguna infracción a leyes de movilidad que justificara la referida infracción. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector de movilidad demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo, modo y lugar, fue omiso a explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa esa situación. Esto es, debió detallar la manera y forma en que se percató y constató que el presunto infractor conducía el vehículo bajo el influjo y efectos de la sustancia denominada marihuana, cannabis, pues aun y cuando se estuviera llevando a cabo el operativo antidoping de acuerdo a la orden de comisión del 18 de agosto del 2016, sin embargo no lo eximía de su obligación de establecer pormenorizadamente en la boleta de infracción las circunstancias de modo, es decir, no lo relevaba de motivar debidamente su acto, de conformidad con lo que prevé el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, para que el particular estuviera en posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector demandado. Lo anterior es así, dado que el inspector demandado debió darle a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la boleta de infracción, lo que implica que además de precisar la hora y lugar exactos en que se encontraba, efectivamente, debió señalar cómo se percató de las circunstancias que determinó el levantamiento de la boleta de infracción, lo cual, se insiste, en la especie no aconteció. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio de la CUO consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de la debida fundamentación y motivación que se consigna en el artículo 16 constitucional y que se recoge por el 137 fracción sexta del código ya referido, con lo cual se dejó al particular en un estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, el recurrente argumenta que la CUO pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según él, se desprende de la jurisprudencia que cita el rubro, fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Dicho agravio deviene igualmente infundado, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto la Suprema Corte sostiene que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud en la que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó el entonces magistrado Acuo, de lo que nos lleva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. Así las cosas, ante lo infundado los dos agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone a este tribunal en pleno confirmar la sentencia recurrida. Ha sido expuesta la ponencia, por lo que se somete a su consideración la resolución del TOCA 511/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 547 del 2017, en relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Supervisor de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato,
autoridad demandada, en contra de la sentencia del 27 de septiembre del 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso 77 del 2017 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción del 2 de diciembre del 2016 por ir practicando con persona que se encontraba a su lado derecho, distrayéndole de su conducción de transporte urbano de pasajeros. Seguido el proceso administrativo principal en todos los trámites legales, la magistrada de la tercera sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se estaba indebidamente motivada, básicamente porque la autoridad demandada no expresó las circunstancias de tiempo, modo y lugar con base en las cuales concluyó que el actor conducía el vehículo de transporte en la modalidad de ruta fija, distraído al ir platicando con una persona que se encontraba a su lado derecho. Consecuentemente, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada a que devolviera a aquel la cantidad que erogó como pago de multa y el pago de intereses. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, es inoperante por dos razones. La primera, porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas. Ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada. Esto es, el CUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada, de ahí lo inoperante de tales disertaciones. La segunda razón por la que el agravio en estudio resulta inoperante es porque si en la sentencia recurrida la magistrada de la tercera sala empleó como consideración jurídica sustancial para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, que la misma se encuentra indebidamente motivada, dado que la autoridad demandada no expresó las circunstancias de tiempo, modo y lugar con base en las cuales concluyó que el actor conducía el vehículo de transporte público de personas en la modalidad de ruta fija, distraído al ir platicando con una persona que se encontraba a su lado derecho. Y en el agravio que nos ocupa, la recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, sino que únicamente se limita a argumentar de forma genérica que contrario al aducido por la CUO, la boleta de infracción sí se encontraba debidamente motivada. Entonces, dicho agravio deviene inoperante, pues por sus manifestaciones la recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir el argumento autoral aportado por la magistrada resolutora. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo que en los agravios formulados no se controviertan los argumentos medulares vertidos por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de la consideración jurídica en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de la boleta de infracción, sino que, como ya se vio, únicamente se limita a hacer simples afirmaciones y alegaciones genéricas, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar los argumentos jurídicos medulares expuestos por la resolutora para apoyar su sentencia, lo cual, se insiste, torna inoperante el agravio en estudio. Finalmente, el agravio marcado como segunda, en donde la recurrente básicamente cuestiona la condena del pago de intereses es infundado, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Del 52 y con apoyo en lo previsto por el 6º del Código Fiscal del Estado, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los supuestos, cuando el ciudadano acude espontáneamente a la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía, y cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes: acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución a lo que considera que haya sido un pago indebido, o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del pago de autoridad, del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contado a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado
a pagar intereses, mismo que se computará a partir de que se vencieron 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda de los municipios de Guanajuato. En el caso 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución, pero el cómputo de los intereses empieza a contar a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, culminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego, entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, el primer supuesto, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se genere intereses en su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar el pago, el cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. En ese segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, si contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago aludido, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Sin que sea obvio lo anterior, el argumento de la recurrente en el sentido de que la CUO no tomó en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas el 30 de agosto del 2016 y el 21 de febrero del 2017 por la primera y segunda sala de ese tribunal. Ello es así porque no se debe perder de vista que de conformidad con el artículo 3º, segundo párrafo de nuestro código, la justicia administrativa se impartirá, entre otros, bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias referidas por la recurrente se hayan negado los intereses no vincula a la tercera sala o a este pleno a seguir ese criterio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. De esta manera, ante lo inoperante el agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrada presidente. Gracias. Magistrada y magistrado, se somete a su consideración la resolución del TOCA 547/17. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días magistradas, señores magistrados y señor secretario. Procedo el recurso correspondiente al punto 11º del orden del día es el TOCA 493/17 relativo al recurso de reclamación interpuesto en la modalidad de juicio en línea por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 2 de octubre de 2017 por el entonces magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 67, segunda sala, 17. Previo al estudio de los agravios, resulta procedente o prudente precisar los antecedentes del asunto. El 12 de enero de 2017, un ciudadano presentó una demanda en línea a través del sistema informático del tribunal en contra de una boleta de infracción emitida por la supervisor adscrita a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala de este órgano jurisdiccional, donde el entonces magistrado, mediante sentencia de 2 de octubre de 2017, declaró la nulidad de la infracción impugnada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, es infundado atentos a las siguientes consideraciones. Los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción
sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la presión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento al argumento vertido anteriormente la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro me permito citar: fundamentación y motivación de los actos administrativos. Hasta aquí el título de la jurisprudencia. De la boleta combatida en el proceso de origen se revela, tal y como lo describió el entonces magistrado de la segunda sala, una indebida motivación, ya que no se plasman en ella los elementos de tiempo, modo, que permitan concluir que se cometió una infracción. Esto es, que fue deliberado el tiempo que el vehículo infraccionado estuvo estacionando en sitio o parada de autobuses. Aunado a lo anterior, la autoridad demandada en el proceso de origen omitió plasmar el razonamiento donde expusiera por qué los hechos expuestos en la boleta se subsumían en los procesos o los preceptos legales que en ella misma citó. No obstante que, como se expuso, es una obligación legal y constitucional. Del mismo modo, es prudente advertir al recurrente que la contestación de la demanda no es el momento oportuno para fundar y motivar la boleta de infracción, ya que la fundamentación y motivación debe constar en el cuerpo del mismo acto impugnado y no en un documento diverso. Ello, como lo señala la tesis de jurisprudencia intitulada Fundamentación y motivación, deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto. Hasta aquí el título de la jurisprudencia. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 493/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con los asuntos listados para ponencia, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. El punto 12º del orden del día corresponde al TOCA 531/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por la entonces magistrada de la primera sala en el proceso administrativo número 586, primera sala, 17. Previo al estudio de los agravios, es prudente precisar los antecedentes del asunto. El 28 de marzo de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción de fecha 14 de febrero de 2017. El proceso fue turnado a la primera sala de este tribunal el día 5 de octubre de 2017, en donde se decretó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia antes mencionada. Los agravios primero y segundo, donde el recurrente sostiene que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de llevar a una adecuada defensa, debe de concluirse que se encuentra debidamente fundado y motivado. A criterio de esta ponencia son inoperantes en virtud de lo siguiente. De la lectura de la sentencia recurrida se desprende que una de las razones por las que la entonces magistrada de la primera sala decretó la nulidad de la boleta de infracción fue debido a que la misma había sido elaborada por autoridad incompetente. La Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y su reglamento facultan al inspector de movilidad a la elaboración de folios de infracción. Y no obstante ello, la boleta impugnada fue elaborada por un inspector de transporte. Ahora bien, en su primer y segundo agravio, la autoridad sostiene de manera general que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, pero no combate ni desvirtúa de modo alguno su incompetencia, de ahí que el agravio resulta inoperante, ya que no controvierte la razón por la que la magistrada estimó ilegal la boleta de infracción. De ahí la inoperancia. Los agravios tercero y cuarto, donde el recurrente sostiene que no es procedente la condena al pago de intereses, a criterio de esta
ponencia son fundados en virtud de lo siguiente. Los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que los mismos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre la actualización y los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato enuncian que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, un pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, conlleva tres posibilidades. Inciso A, que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la normativa, es decir, 50 días, en cuyo caso no se deberá pagar intereses. Inciso B, que la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido, es decir, más allá de los 50 días. Inciso C, que la autoridad emita una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. En esos tres supuestos, la normativa que se aplica, el Código Fiscal, contempla la previa solicitud de la cantidad que se ha entregado de manera indebida. Ahora bien, el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato advierte que en los casos contemplados en los incisos B y C, la autoridad deberá devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses de la manera siguiente. Si la devolución es extemporánea, es decir, más allá de los 50 días, los intereses empezarán a computarse a partir del día 51 y si el ciudadano combatió la negativa expresa a que se le devolviera lo que pagó de manera indebida y ese medio de impugnación conmina a la autoridad a la devolución del numerario, procederá el pago de intereses, mismos que se calcularán a partir de que surtió sus efectos la notificación de la negativa expresa a devolver el pago indebido. En ambos escenarios, B y C, acorde a lo estipulado por el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, es necesario que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. El caso concreto, en él no se actualiza la hipótesis hasta aquí narrada, ya que la litis no deriva de la desatención a una solicitud de lo que se pagó indebidamente. No obstante lo anterior, los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, contempla que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Así las cosas, si bien la litis de origen no se subsume en la hipótesis prevista por el artículo o por los artículos 37 y 38 del Código Fiscal en lo relativo al pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución, sí actualiza la hipótesis contemplada en los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y por ende lo procedente es modificar la resolución recurrida para el efecto siguiente: no se condena al pago de interés a la autoridad demandada, sin embargo sí se condena a la autoridad a que actualice el monto que se ha pagado con motivo de la multa acorde al criterio plasmado en esta resolución y a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno modificar la sentencia de fecha 5 de octubre de 2017 con el objeto de que no se considere el pago de intereses como parte de la condena, sin embargo, sí con el objeto de que se actualice el numerario erogado con motivo de la multa. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 531/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Magistrada, le comento que el día de hoy no hay asuntos generales que tratar. Gracias. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 10 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:39. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados.
Señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día.